Bueno, buenos días para todas y todos. Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad nos volvemos a encontrar para avanzar un poco en el despliegue de los puntos temáticos del programa, en el trabajo por nuestra parte de la puesta a punto de las distintas perspectivas con las que vamos a ir trabajando en el curso. Específicamente en esta instancia me toca trabajar con ustedes el punto número 2, que lo hemos denominado la psicología social como psicología de lo colectivo, ¿sí? Como siempre me voy a apoyar en unas diapositivas que me funcionan a mí como ordenadoras. Este, Alguien nos ha preguntado sobre si vamos a subir estas diapositivas al EVA. En realidad la diapositiva no la subimos porque entendemos que como recurso didáctico no tiene mayor valor. Sí es el valor que tiene intrínseco al dictado de la clase, al acompañamiento, a la reflexión que vamos haciendo los docentes. Ustedes van a ver que no todos usamos presentaciones. Específicamente a mí me funciona como el ordenador de los temas por donde quiero ir transitando. Entonces, bueno, voy a buscarla, a ver dónde la puse. Ahí está. Bueno, entonces se trata de la psicología social como psicología de lo colectivo. Este es un punto que para nosotros es nuevo en el programa, en un cierto sentido, ¿verdad? Para este equipo docente en su totalidad es relativamente nuevo, si bien varios de nosotros lo usábamos como punto central o más o menos central en otros programas que también estuvimos desarrollando, y por algunas razones que en este momento no logro recordar cuáles eran, decidimos sacarlo y luego un poco insistimos en la cuestión de poder pensar cómo esta perspectiva con la que vamos a trabajar hoy es importante para pensar la actualidad y para pensarnos todos y todas. Entonces, desde ese punto de vista, fue que, bueno, que resolvimos volver a incluirlo dentro del programa. Los textos con los que vamos a trabajar son el texto de Freud, de Psicología de las Masas, Análisis del Yo, el texto de Hart y Negri, que se denomina Multitud, el texto de Pillon-Rivière, Freud, un punto de partida de la psicología social, y el texto de Raggio, el prólogo a la explosión del sujeto. El prólogo que Raggio escribe al texto, la explosión del sujeto. Estos textos van a tener como siempre esas mínimas líneas de explicitación en la guía de lectura, que va a estar puesta en el EVA también. Allí ustedes entonces van a encontrar como una pequeñísima, ¿no? Porque no se trata más que de una carilla, un pequeñísimo aporte sobre de qué va cada texto y algunas de las preguntas que emergen de estos textos y que nos permiten ir pensando mejor o de mejor manera, digamos, el tema como tal. ¿Ah? Bueno. Empezamos con esta cita del texto de Crespo, que si bien es un texto indicado para el primer módulo, es un texto muy interesante porque de alguna manera marca como algunas líneas principales de cómo sería esto de la psicología de lo colectivo, de la psicología social como psicología de lo colectivo, de qué estamos hablando. Y quise sacar este texto porque me parecía como una buena síntesis, este pequeño párrafo, una buena síntesis de cuál es el contexto de emergencia o de producción de estas perspectivas. ¿De dónde sale la preocupación por la psicología de lo colectivo? ¿De dónde emerge la necesidad de pensar y de teorizar
acerca de los conjuntos de personas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque ahora en un momento voy a hacer algunas disquisiciones sobre esto. Y bueno, y dice Crespo, ¿no? El nacionalismo, el colonialismo, la revolución industrial, así como las revoluciones burguesas, constituyen el marco social en el que se plantean los problemas sobre el comportamiento colectivo. Los científicos sociales del momento, que como hemos señalado, son igualmente reformadores sociales, creen posible la comprensión del orden social, percibido frecuentemente como desorden, mediante el estudio del comportamiento colectivo. Disculpen que yo haya leído la diapositiva así tan al pie de la letra, pero me resulta una síntesis realmente muy, muy precisa, ¿no? Para poder como identificar de qué se trata esto, ¿no? Entonces dice Crespo, se trata de que quienes están atentos al desarrollo de las cuestiones sociales, quienes están estudiando las cuestiones sociales, quienes podríamos denominar hoy día científicos sociales, quienes son científicos sociales, tanto a fines del siglo XIX como a principios del siglo XX, empiezan a necesitar dar respuestas a los comportamientos de las personas y de los conjuntos, empiezan a necesitar darle sentido a qué pasa cuando la gente se junta, y eso en el marco de un momento o unos momentos, porque en realidad no es uno, unos momentos de transformación social, ¿sí? Unos momentos que están marcados por algunos elementos que dice Crespo acá claramente, por ejemplo, la emergencia, la aparición de los nacionalismos, el despliegue máximo del colonialismo, una revolución industrial que está en pleno auge y que empieza a producir problemas, esto es, empiezan a producirse determinadas situaciones que no se pueden entender o que preocupan. Y bueno, ¿y por qué preocupan? ¿No? ¿Por qué preocupan estas cosas? Bien, yo elegí estas dos fotos, que son dos fotos distintas, pero a la vez conexas o conectadas, digamos, porque son dos fotos donde de algún modo se deja ver algo de lo social que está latiendo fuertemente, ¿sí? Son dos fotos de principios del siglo, si no me equivoco. La de arriba a la izquierda es, creo, también, si no me equivoco, más como de finales del siglo XIX, pero son en ese entorno, de fines del XIX, principios del XX, y son dos fotos que muestran cómo quienes están trabajando empiezan a intentar producir un otro lugar para su trabajo, para sus derechos, para sus formas de existencia, y empiezan a poner en interrogación las maneras en las que se trabaja, las retribuciones que reciben por ello, sus horarios, en fin, condiciones que hacen a la alienación y al sometimiento, que se empiezan a dejar ver, se empiezan a hacer oír, se empiezan a escuchar, ¿sí? Hay una película maravillosa eh, que bueno, que capaz que la consigo para ponerla en el EVA, que es la de Chaplin, ¿no? Tiempos modernos. En esa película creo que está bastante clara esta cuestión de cómo los trabajadores en algún momento empiezan a decir basta, eh, y de algún modo se empiezan a producir ciertos movimientos sociales que agrupan a los trabajadores y que inquietan a bueno, gobernantes, en fin, dueños de los medios de producción, inquietan también a los científicos, ¿sí? Es decir, que empieza a producirse una preocupación sobre qué hacer cuando empiezan a generarse estas situaciones de protesta en fin, por empezar a tener presente las condiciones de existencia a las que están sometidos por ser trabajadores. Entonces,
estamos en que en estos dos primeros siglos, XIX y XX, aparecen estas problemáticas sociales. Yo quise incluir ahí también el XXI, porque me parece que no, en esta actualidad en la que estamos viviendo, que es la del siglo XXI, no estamos como exentos de volver a pensar estas problemáticas, ¿no? Y por eso es que fue mi insistencia en volver a introducir este tema para trabajar con ustedes, para poder aportar sentidos y significados a lo que nos pasa. Y bueno, y entonces nosotros vamos a tomar algunos autores, que van a ver que son muy dispares estos autores que vamos a tomar, que estos autores de algún modo producen ideas a propósito de estas problemáticas sociales que tienen que ver con las muchedumbres, con las masas y con las multitudes, ¿sí? Desde perspectivas muy distintas y haciendo propuestas muy diferentes, estos autores nos aportan, digamos, saberes sobre cómo concebir estas situaciones sociales, que bueno, que por un lado pueden vivirse como problemáticas en el sentido de la preocupación que yo les mencionaba un minuto atrás, en el sentido de poder pensar, bueno, ¿qué hacemos con estas protestas? ¿Qué hacemos con estas numerosidades, con estos conjuntos que de alguna manera empiezan a hacer mucho ruido en la vida social? eh, Más este plano que estoy relatando ahora, más como en el terreno de la preocupación. Y después, por otro lado, también vamos a tomar el aporte de otros autores, en este caso específico son los aportes de Negri y de Hart, que de algún modo lo que hacen es pensar cómo esos conjuntos, pensar esas numerosidades, cómo esas numerosidades pueden generar condiciones para la transformación social, ¿sí? Como en el otro extremo de la preocupación. Bien. Entonces, ¿cómo ubicar estas cuestiones? Acá necesitamos pensar que hay un aspecto, unas perspectivas de la psicología social que aborda y se preocupa por las numerosidades. Por eso dije que, hoy más temprano dije que iba a hacer unas disquisiciones a propósito de esto, porque cuando dije conjuntos. En realidad hay perspectivas de la psicología social que se empiezan a preocupar por los conjuntos, por las numerosidades, y de ahí emergen o se desprenden, por ejemplo, la psicología de lo colectivo, la psicología de los grupos, que también nace a principios del siglo XX, la psicología de las instituciones, que nace un poco a posteriori, igual que la psicología de las comunidades. Son psicologías que, teniendo relaciones estrechas con la psicología social, o con unas psicologías sociales, abordan las problemáticas que tienen que ver con los conjuntos y con las numerosidades. ¿Sí? Eso sería un plano. Y después el otro plano es una psicología social que aborda lo social como constituyente de lo humano, sin importar si hay o no numerosidad, numerosidad presente, sin importar si hay un conjunto presente en el mismo lugar y en el mismo momento. ¿Sí? Empieza a abordar cómo esos conjuntos que pueden estar perfectamente dispersos terminan constituyéndonos, constituyéndome como humana que soy. ¿Sí? Voy a repetir, esta parte me parece que es capaz un poco difícil, ¿no? Para seguirla, pero es bien importante, ¿no? Porque una cosa es pensar los conjuntos humanos, sus problemas, la psicología de esos conjuntos, digamos, como los grupos, como las instituciones, como lo colectivo, como las comunidades, y otra cosa es pensar cómo eso social, ¿no? Los grupos, las instituciones, las comunidades, lo colectivo, me habita de manera tal que me constituye en tanto humana. Espero haber sido clara con esto porque es muy importante poder abordar esta distinción. Esta misma distinción está también tramada por algo que ya vimos en el primer módulo, que es la tensión o la dicotomía o el dualismo individuo-sociedad. Esto, ¿cómo se relaciona? Se relaciona por algo que ya vimos, como insisto, y que tiene que ver cómo
la psicología social o las psicologías sociales fueron tramitando sus saberes a partir de resolver de alguna manera qué iban a hacer con el dualismo individuo-sociedad. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a tener algunas perspectivas que son sociologistas y algunas perspectivas que son psicologistas. Y además de que vamos a tener estos dos modos de concebir la cuestión, que ahora voy a explicar de qué se trata, estas psicologías sociales empiezan también a preguntarse sobre esto de lo empírico. ¿Qué peso tiene el conjunto de personas presente? ¿Tiene peso por su presencia o tiene peso en tanto constituyente de la persona? ¿Sí? Esto es lo que dije hace un ratito, y quiero volver a remarcar, ¿no? Este tema, este problema que es bien importante, ¿sí? Que es que muchas psicologías sociales van a poner en cuestión el hecho de que eso de lo colectivo, del conjunto, de la numerosidad, sea relevante presente, ¿sí? Y entonces van a empezar a preguntarse sobre si esos conjuntos, esas numerosidades, ¿sí? Esos grupos, esos colectivos, esas instituciones, tienen o no algo que ver con la constitución de lo humano. ¿Sí? Vuelvo entonces a lo que me quedó un poquito pendiente ahí. Decía yo que entonces ese dualismo individuo-sociedad va a producir dentro de las ciencias humanas en general y en especial dentro de la psicología social, sociologismos y psicologismos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sociologismos y de psicologismos? Hablamos de los enfoques, ¿sí? Los puntos de partida que dejan ver o no y que permiten, o sea, funcionan como una grilla de comprensión de los fenómenos, ¿sí? Cuando hablamos de psicologismos, vamos a hablar de perspectivas que entienden que el individuo es una realidad en sí mismo, ¿sí? Y que los procesos psíquicos, comillas, ocurren en los individuos. Y entonces, cualquier fenómeno colectivo, en realidad, debe ser interpretado o leído como si fuera individual. ¿Y esto por qué? Porque todo lo colectivo se entiende como una sumatoria de lo individual. ¿Sí? Ahí tenemos un exponente fundamental para un psicologismo, que es Gabriel Tarde, ustedes lo habrán oído nombrar, imagino yo, en el liceo, que de alguna manera argumenta y fundamenta a propósito de concebir los hechos sociales desde el punto de vista de los individuos. El psicologismo, como tal, además, alienta la construcción de ciertas perspectivas relacionadas al liberalismo. Por ejemplo, cuando hace hincapié en la relevancia, la importancia que el individuo, lo individual tiene, va a funcionar como soporte, como fundamento, como argumento, ¿sí?, de explicación del liberalismo. Luego tenemos del otro lado el sociologismo, que también opera como el otro polo del dualismo. ¿Y qué dice el sociologismo? Como perspectiva, dice que los fenómenos colectivos tienen leyes propias, ¿sí? Y que hay algo de la conciencia colectiva que es superior a la mera suma de los individuos, ¿sí? Y entonces el individuo aislado siempre se concibe como una ficción, ¿sí? Porque lo que realmente importa son los fenómenos colectivos. Y el exponente mayor, si se quiere, de esta perspectiva, está en Durkheim, y si ustedes van a leer cuestiones de Durkheim, o bueno, o recuerdan algo de lo que capaz que estuvieron trabajando en otros momentos, van a comprender cómo en estas perspectivas la preeminencia mayor la tiene lo colectivo. Los sociologismos son fundamento, también teórico, de ciertos modos de los socialismos, ¿sí? Y operan de igual manera que el psicologismo, construyendo lentes a través de los cuales se ven las realidades, ¿sí?
quise traer esta tensión entre el sociologismo o el sociologismo. Como dice Ana María Fernández, esta tensión es un debate fundante de las ciencias humanas, porque ustedes van a ir viendo cómo distintas perspectivas, en este caso de psicología social, van a hacer énfasis en los individuos sumados o en los conjuntos con entidades en sí mismas, ¿sí? Y es bien importante poder entender qué lente tiene puesta esta perspectiva o la otra, ¿sí? Para poder entonces comprender los sentidos que tienen las teorizaciones. Bien, me voy a cebar un matecito porque me seca un poco la boca conversar. En este punto quisiera entonces, para ingresar ya a la cuestión de las masas y de las multitudes y de lo colectivo, hacer algunas distinciones, que algunas las hace Freud y otras las he tomado de otros autores, y son distinciones que son importantes poder tenerlas presentes, más allá de que muchas veces nosotros usamos indistintamente los términos, ¿verdad? Y en general la referencia primera es a que cuando uno dice muchedumbre o masa o multitud, habla de un conjunto innumerable de personas, ¿sí? Freud hace unas distinciones interesantes que quiero tomar porque me parece que nos permiten ubicar un poco de qué se trata, ¿sí? Dice Freud, bueno, hay una muchedumbre efímera, que es una numerosidad espontánea, que satisface una misma motivación, es cuando la gente se junta en grandes cantidades, sin organización, ¿verdad? Un conjunto que, bueno, se reúne rápidamente, pero sin la intención de reunirse, y bueno, y así como se reúne, se disuelve, ¿sí? De eso se trata lo efímero. Nosotros hoy día, en este contexto de pandemia, casi no vivimos situaciones así, pero yo les pido que ustedes recuerden, por ejemplo, si han tenido oportunidad de caminar por 18 de julio, un viernes a las 5 de la tarde, o mejor aún, una playa en Canelones en pleno enero. ¿Sí? Ahí hay una muchedumbre efímera, primero porque satisface una misma motivación que es estar en la playa, en fin, ir al agua, estar en la arena, qué sé yo, sacarse el calor, pero en realidad no tienen un plano de organización, ¿sí? Espontáneamente se han reunido ahí, todas las personas que participan de eso tienen más o menos los mismos objetivos, pero en realidad no están ahí para otra cosa que no sea satisfacer su propio interés, ¿sí? Y tiene lo efímero porque, bueno, uno llega a la playa y luego se va de la playa, ¿sí? No hay un plano de organización ahí, es decir, la gente no está junta para hacer algo en conjunto, ¿sí? Luego tenemos, siempre siguiendo las distinciones que hace Freud en su texto, la muchedumbre organizada, que sí es una numerosidad que sí tiene sentido, que sí se organiza a través de un objetivo, de un acuerdo, del tratamiento de algo o de la posibilidad de conseguir alguna cosa. Y aquí sí estaríamos en este ejemplo que están en tensión en este último tiempo, que es el ejemplo de la marcha, ¿sí? Una marcha, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo es una muchedumbre organizada, ¿sí? Se juntan ahí con el objetivo de juntarse para marchar, para reivindicar los derechos de las mujeres, ¿sí? Y entonces no es tan efímera, aunque en realidad en el tiempo no tienen tanto desarrollo, porque lo que la caracteriza no es lo efímero, sino que es la organización, ¿sí? La gente se junta para desarrollar un objetivo. Luego tenemos la masa, que esta sí es lo que vamos a trabajar en un ratito, que sí es la distinción bien freudiana. Una masa, según la perspectiva freudiana, no remite a la numerosidad, ¿sí? La existencia de una masa no está unida a la existencia de una numerosidad presente en el mismo momento y en el mismo lugar, ¿sí? Y lo que sí caracteriza una masa, o sí es importante empezar a ir pensando,
es que es un conjunto no presente en el mismo momento, insisto en esto, que se caracteriza por ser indiferenciado y por producir lazos, ¿sí? Cuando digo ser indiferenciado, quiero decir que la pertenencia a una masa implica algo de la homogeneidad, ¿sí? Cuando soy parte de una masa, soy igual, comillas, ¿no?, a los demás integrantes o participantes de la masa. No se preocupen que esto ahora lo vamos a desarrollar, de hecho es casi el punto central de la clase de hoy. Y por último, la idea de multitud, que es una idea que la vamos a trabajar en la referencia a los autores Michael Hart y Toni Negri. La idea de multitudes de estos autores implica innumerables formas singulares que actúan en común y siguen siendo diferentes. Esto lo voy a repasar, porque así dicho, quién sabe qué dice. Una de las cosas que dice es que una multitud se caracteriza por ser un conjunto, ¿sí?, que tiene un plano de organización, pero limitado, que se caracteriza por la heterogeneidad. En una multitud, las personas que la integran no son iguales entre sí, como en una masa, sino que mantienen su diferencia con el otro. Y al mismo tiempo, desde ese lugar de la diferencia, producen acciones, ¿sí? Ahora después vamos a desarrollar un poquito estos puntos. Bueno, voy a seguir con el matecito para poder hablar mejor y que no se me seque tanto la garganta. Mientras ustedes van mirando que en esta diapo aparece este personaje. Este personaje lo hemos conocido a través de lo que Freud toma de él en su texto Psicología de las Masas. Necesitamos tener bien claro que la propuesta de Le Bon, que Freud toma en Psicología de las Masas, no es para nada igual a la propuesta de Freud, ¿sí? Freud toma a Le Bon para criticarlo y para, a partir de su propuesta, construir otra bien diferente y cuya intencionalidad, si se quiere, política, es muy distinta. Y ahora les voy a explicar por qué. Le Bon es uno de esos científicos sociales que estaba preocupado por las numerosidades, ¿sí? Es uno de estos psicólogos, antropólogos, sociólogos, médicos, o sea, es uno de estos, quise decir, y ahí justo se me vino que en realidad él tiene todos estos estudios, ¿no? Es alguien que en su vida como desarrolló muchos intereses respecto a los campos de saber, y si bien tiene un título original, que es doctor en medicina, en realidad él, digamos, estuvo trabajando sobre todas estas otras perspectivas, nuestras otras disciplinas, si se quiere. Y desde ese lugar de ser un científico social, ¿no?, un poco con comillitas, se hizo cargo de un encargo, ¿no?, como que tomó ese encargo de la sociedad, de los gobiernos, en fin, de los dueños, de los lugares, de los propietarios, para poder ver qué hacer con estos conjuntos de personas que empezaban a ser molestos a la hora de reclamar, de reivindicar, de hacer oír su voz, ¿sí? Y entonces produjo una serie de ideas en un libro que se denomina Psicología de las Multitudes, que en francés yo lo puse ahí, la Psychologie des Foules, que es interesante, esa frase en francés es interesante porque Foules tiene directa relación con la locura, ¿sí? Entonces, acá cuando digo esto quiero subrayar que un punto de vista de Le Bon muy importante que diagrama esta construcción de este saber tiene que ver con el hecho de considerar a la cuestión de que cuando las personas se juntan en numerosidades,
quizás se vuelven locas, en el sentido de que pierden racionalidad, ¿sí? Ahora voy a detallar un poquito algunas de las características de esta psicología que propone Le Bon, pero bueno, me interesa que sepan que este personaje es un personaje que era perteneciente al Partido Aristocrático Vitalista, es un partido político que se entiende que es como antecesor de alguna manera de los partidos nazifascistas que tuvieron mucho auge en Europa a principios del siglo XX. Y bueno, y fíjense que no es casual que este autor, digamos, toma lo que se le pide y entonces realiza algunos trabajos, algunos escritos sobre los rasgos de lo nacional, de la nacionalidad, sobre la superioridad racial y sobre el comportamiento de las personas en las masas o en las multitudes, ¿sí? Es un autor que se entiende bueno, que al producir este texto le dio alimento a Hitler específicamente. Yo estuve encontrando hace tiempo ya algunos datos respecto a cómo en el libro de Hitler, en el libro, digamos, base de Hitler, hay referencias a Le Bon, ¿sí? Y bueno, ¿y esto por qué? Es porque, bueno, porque este hombre lo que hace es una teoría que lo que genera son condiciones para el sometimiento o el manejo de las masas, ¿sí? Lo que dije hoy que es la preocupación de los gobernantes, de los estados, de la sociedad en general, de los dueños de los medios de producción sobre las numerosidades, hace carne, hace cuerpo en esta propuesta de Le Bon, donde él de alguna manera lo que termina haciendo es poder, bueno, dar sentido y dar motivo al control y al manejo de las multitudes, ¿sí? Dice Le Bon que existe un alma colectiva que tiene estas características, que es irracional, que es impulsiva, que es acrítica, que de algún modo, cuando las personas integran una multitud, sienten que su poder aumenta al estar con otros, y ese aumento del poder tiene que ver con un aspecto que es totalmente irracional, porque cuando las personas se juntan, sobre todo lo que pasa es que disminuye la inteligencia y al mismo tiempo se producen algunos fenómenos o procesos de sugestión, de contagio y de imitación, que son los que, bueno, marcan esta cosa de la masa o de la multitud como lo loco, ¿sí? Como lo que hay que manejar porque hay algo de lo loco que se produce, ¿sí? Y bueno, y acá yo tomé otra frasecita de otro párrafo de Crespo que cita a Le Bon, y entonces dice, la multitud, dice Le Bon, citado por Crespo, se caracteriza por una unidad mental o psicológica que implica un desvanecimiento de la personalidad de los individuos que la componen, un rebajamiento intelectual y establecimiento de un predominio de los sentimientos, que pueden ser tanto heroicos como criminales. En cualquier caso, las muchedumbres son primarias, impulsivas, conservadoras, sugestionables. Y fíjense este final de la frase que es una joyita. No es de extrañar que tal concepción se identifique en el conjunto de una ideología reaccionaria con lo femenino. Las muchedumbres son femeninas, a veces, pero las más femeninas de todas son las muchedumbres latinas. Espero que en este instante donde me tomé el resto del mate hayan ustedes podido como sostener el asombro por estas enunciaciones que, en fin, que hoy en el 2021 a mí particularmente me hacen muchísimo ruido, pero entiendo que hoy día también tienen mucha fuerza, ¿no? Porque hay algo acá de, primero, identificar lo femenino con lo alocado, con lo acrítico, con lo impulsivo. Después hay algo de interrogación o de crítica a lo latino, ¿no? Como si fuera un conjunto especialmente
digamos, como podríamos decir, en fin, acá lo latino tiene directa relación con la cuestión de la raza, ¿verdad? Atrás de esto está esta perspectiva de la raza superior, y por lo tanto, cuando hay una raza superior, hay una raza o unas razas inferiores. En este caso acá está nombrado como lo latino. Eh, y bueno, y sobre todo como habla de este enorme poder que se podría desarrollar cuando las personas se juntan y que bueno, y que es un poder como enloquecedor, ¿no? Que fíjense que habla de sentimientos que pueden ser criminales, ¿no? Como si en una muchedumbre, en fin, se pudieran constituir cosas realmente descontroladas, ¿no? Eh, Quiero remarcar con estos aspectos que estoy mencionando ahora, quiero remarcar que, bueno, que este modo de concebir a las numerosidades es un modo que, bueno, que tuvo su momento de auge en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, pero que ha tenido un alto impacto en los desarrollos disciplinares y, por supuesto, en los despliegues políticos, ¿verdad? Porque, bueno, ya les mencioné esto de que este hombre tenía una pertenencia a un partido político que luego devino nazifascista y que a su vez sus aportes fueron tomados por uno de los máximos líderes del nazismo, como fue Hitler, ¿no? Y bueno, puse esa foto que es Mussolini, ¿no? Que es, bueno, también otro de los grandes líderes de este momento del fascismo, que se entiende entonces que estos líderes, que estas perspectivas políticas en fin, de tratamiento de la cuestión social, están apoyadas en Le Bon y bueno, y a partir de Le Bon eh, encuentran un argumento para hacer las cosas que hicieron, ¿no? Fíjense que aparte en la foto hay una cuestión que es bien interesante. Primero, que es una enorme cantidad de gente la que está ahí. Y segundo, que el lugar de Mussolini es el lugar del liderazgo, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, ¿por qué pongo esta foto? Porque me parece que cuando se observa un liderazgo de este tipo, sí podemos entender que el uso de la sugestión y del contagio y de la imitación fue moneda corriente, digamos, en el despliegue de estas perspectivas, ¿no? De hecho, sabemos que tanto el fascismo como el nazismo no se impusieron solamente a la fuerza, sino que produjeron cuestiones que tienen que ver con el deseo en las personas sobre las que operaron, ¿no? De esas épocas, de esas épocas estoy hablando de un poco más, ¿no? De siglo XX, están los aportes de Wilhelm Reich, bueno, que nosotros no lo tomamos como un aporte, pero que sí, de pronto es interesante marcar esta cuestión. Él tiene un texto que se llama Psicología de masas del fascismo, eh, donde dice que los pueblos desearon el fascismo, ¿no? Que no es que les pusieron un revólver en el pecho para convertirlos al fascismo, que hubo algo del fascismo que fascinó, que hubo algo del nazismo que generó condiciones de posibilidad para su despliegue, ¿sí? No se trata solamente de la cabeza maldita de Hitler o de Mussolini, sino que se trata de una composición que de algún modo generó estas prácticas y estos despliegues, ¿no? Entonces, bueno, viene Freud, eh, Freud judío, como ustedes saben, eh, de algún modo, a través de algunos de sus textos, entiendo que quiso hacer oír su voz para poder como sostener una crítica a estos modos que estaban planteados por personajes como Le Bon. Y entonces produjo una perspectiva bien distinta
para pensar los conjuntos. Quiero hacer una pequeña disquisición, que es que hace un rato yo hice unas distinciones sobre las nominaciones, ¿verdad? Hablé de muchedumbres, hablé de masas, hablé de multitudes. Cuando en la diapo anterior, ¿no? Específicamente aquí, está tomada esta frase, está tomado este párrafo, es porque Le Bon habla de multitud, ¿sí? Pero esta idea de multitud de Le Bon no tiene nada que ver con la idea de multitud de Negri y Hart, ¿sí? Aquí simplemente se refiere a la numerosidad, se refiere al conjunto y lo caracteriza de esta manera, ¿sí? Pero no es la misma acepción, no es el mismo significado que luego van a tomar Negri y Hart, ¿sí? Entonces, quería hacer esta apreciación porque me parece que capaz que había sido un poco confuso mi desarrollo con respecto a los términos, ¿no? Bueno, y luego viene Freud entonces que a partir de hacer una crítica a Le Bon, lo que hace es producir una idea muy distinta respecto a esto de los conjuntos, ¿sí? Y aquí es interesante porque en Freud se produce esta torsión de pensar estrictamente la numerosidad tal y cual se ve, en conjunto, presente, en el mismo lugar, a pensar cómo eso social queda habitándome y me constituye, en este caso, como humana, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que Freud, entre otras cosas, saca a las masas, a los conjuntos, a las numerosidades, del ámbito empírico de la multitud estrictamente, ¿sí? Freud piensa algo más sobre eso, ¿sí? Y entonces, en vez de sostener la idea de lo irracional de Le Bon, lo que dice Freud es, no son irracionales, tienen una racionalidad diferente, ¿sí? Y aquí viene el punto más importante, que es que las masas para Freud tienen una relevancia fundamental en la constitución del sujeto, en la constitución del psiquismo, ¿sí? La masa es parte del psiquismo de las personas, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo, porque vamos a distinguir qué es una masa para Freud y cuáles son sus características más importantes. Pero vean lo que yo volví a tomar de Crespo, ¿no? Dice Crespo que Freud resuelve esta paradoja de postular la existencia de características psicológicas de las entidades colectivas, ¿sí? Y entonces carecen de sentido para Freud la idea del alma colectiva o de los masas o de los pueblos como el de instinto social. Porque para Freud lo que importa es cómo eso social, de algún modo, al habitarme, es parte de la constitución del sí mismo, ¿sí? Entonces lo que caracteriza esta psicología es la comprensión de que lo social no es una faceta de la vida humana, no es un tipo de situación, no es eso a partir de lo cual se reúnen las personas, sino una característica constituyente de la propia persona. Ahora vamos a avanzar sobre eso, ¿sí? Porque entonces dice Freud, la masa tiene una racionalidad diferente y no implica la numerosidad presente. Entonces, ¿qué es lo relevante de la masa? Lo relevante de la masa son dos cuestiones principales. Una es la libido y otra es lo identificatorio, ¿sí? ¿Qué une a las masas? Las masas están unidas por la libido, que es un concepto de amor extenso, ampliado, ¿sí? Que liga a los integrantes de la masa entre sí y también los liga con quien lidera a esa masa. Y entonces vendría a ser la energía, ¿sí? El alimento de la masa es la libido, ¿sí? ¿Cómo funciona la libido? Ligando, ¿sí? Las personas que participan de una masa están ligadas por lazos afectivos libidinales, ¿sí? Y el otro elemento son las identificaciones, ¿sí? ¿Qué son las identificaciones? Son procesos, por supuesto, inconscientes, según Freud, ¿sí? Muestran también la posibilidad de un enlace afectivo, porque la identificación es identificación con otro, ¿sí? Y es una condición de posibilidad para que exista un sujeto, ¿sí? Si no hay identificación, no hay sujeto. Esto es para Freud, ¿verdad? Avanzo. Dice Freud, hay varios tipos de identificaciones.
Hay una identificación primaria, que ahí yo no la puse, que es como, bueno, que es el primer alimento de la persona, ¿no? Cuando recién nace. Luego tenemos una identificación edípica, ¿no? Que tiene que ver con introyectar rasgos del otro, ¿sí? Para ser como él. Acá dice del padre, porque ya sabemos que Freud estaba especialmente preocupado por el lugar del varón y después por el lugar de la mujer, pero desde otra perspectiva. En la identificación edípica, bueno, es lo que marca un momento de pasaje, ¿no? De un estado de cosas a otro. Luego la identificación histérica, que tiene más que ver con identificarse con rasgos de la persona amada, ¿no? Con tomar para sí esos rasgos, que no son tan importantes en este caso, yo no quiero detenerme en ellos y por eso estoy mencionándolos rápidamente, porque lo que sí nos importa es la identificación propia de la formación de masa, ¿sí? Dice Freud, bueno, en la masa, sus participantes, sus integrantes, sus miembros, como les quieran llamar, hay lazos libidinales que juntan a las personas, que las hacen estar enlazadas entre sí, pero al mismo tiempo se produce una coincidencia entre los yo de las personas, ¿sí? Y esa coincidencia tiene que ver con colocar en su yo, ¿sí? Aspectos o trozos del mismo objeto o idea o persona, ¿sí? ¿Cómo se colocan esos aspectos en el yo de la persona? Bueno, usando eso a lo que quiero seguir, ¿sí? Como parte de mi ideal del yo. Y acá quiero ser bien clara cuando digo eso a lo que quiero seguir. Porque dice Freud que en la masa hay un líder, pero ese líder no necesariamente es una persona, ¿sí? Puede ser una idea, puede ser un rasgo de alguien, puede ser una teoría, puede ser una deidad, puede ser una persona también, pero no necesariamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría la cuestión? Bueno, funcionaría de manera tal que todos los yo de las personas que integran la masa se ligan entre sí libidinalmente, usando para sí, entre todos, unos aspectos que tienen que ver con eso, con que lidera eso con lo que uno se identifica, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Y funciona en el espacio de lo ideal, ¿sí? Acá puse unas apreciaciones sobre el tema del ideal del yo, que yo no sé ustedes cuánto han avanzado en teoría psicoanalítica como para poder acceder a la comprensión más fácil de este tema, ¿no? Porque es un tema un poco árido, sobre todo si ustedes no tienen saberes ya relacionados con esto, pero bueno, intentaré ser lo más clara que pueda, ¿no? Como ustedes saben, Freud identificó 3 instancias psíquicas, ¿no? En su segunda tópica, ¿no? El yo, el ello y el superyo. En distintos momentos de la obra, Freud tensa esta cuestión de la relación entre el yo y el superyo, y finalmente hace la distinción entre el superyo y el ideal del yo, ¿sí? Que son como dos aspectos que a veces colisionan, ¿sí? En tanto, cuando Freud se refiere al superyo, se refiere a una instancia más relacionada con el temor y con el castigo, ¿sí? Con los personajes temidos, ¿sí? Con la posibilidad de producir comportamientos, afectos, ideas, prácticas que tengan que ver con el registro del temor, ¿sí? En cambio, la instancia que después Freud denomina como ideal del yo, tiene que ver con esa instancia que está llena de aspectos idealizados o ideales, ¿sí? A los que hay que conseguir, a los que hay que llegar, ¿sí? Serían trozos o aspectos o pedazos, digamos, de los objetos amados, ¿sí? Que funcionan como ideales. Quiero ir hacia allá, quiero conseguir esto, y por eso esa instancia del ideal del yo es central en la formación de masa porque tiene mucha relación con eso que lidera, ¿sí? Entonces, recapitulo, porque estoy segura que esto resulta árido para muchos de ustedes, ¿sí? Una formación de masa, una masa se caracteriza
por la ligazón libidinal entre sus miembros, entre sus integrantes. Y además se caracteriza porque todos sus integrantes o sus participantes están enlazados a través de sus ideales del yo. En sus ideales del yo está ese objeto amado al que hay que llegar. En sus ideales del yo está ese líder al que quiero llegar, que quiero ser como él, ¿no? Entendiendo, de vuelta, el líder no como una persona, necesariamente, sino como eso de lo ideal. Yo quiero llegar hasta ahí, ¿no? Ahora después yo voy a poner un ejemplo sobre la actualidad que seguramente va a auxiliar para comprender mejor esta cuestión, ¿no? Tomé esta pequeña frase de Lagalle porque me parece que es interesante, que es un psicoanalista muy, muy renombrado, muy interesante. El superyo corresponde a la autoridad, y en tanto eso funciona como registro de lo temido, ¿no? Y el ideal del yo a la manera en que el sujeto debe comportarse para responder a lo que espera la autoridad, ¿sí? ¿Por qué es esto? Y bueno, porque ese liderazgo, que insisto, puede ser una idea, puede ser una persona, puede ser un dios, puede ser cualquier cosa, digamos, ¿no? Funciona generando el anhelo de ser como él. Y en tanto eso funciona también como una autoridad, ¿verdad? Como una autoridad a seguir. No como una autoridad temida, sino como una autoridad anhelada. ¿Sí? Bien. Espero haber sido más o menos clara con esto, porque yo entiendo que es bien difícil de entender, sobre todo si ustedes no han todavía accedido a los textos más del psicoanálisis, más clásicos. Y bueno, de todas maneras podemos seguir trabajando un poco esto en los plenarios, ¿no? Entonces, insisto, en una masa hay dos cuestiones principales. Hay un proceso identificatorio con el jefe, o con la idea, o con el líder, persona o no persona, que está colocado en ese lugar del ideal del yo, ¿sí? Y entonces todos los ideales del yo de las personas que integran la masa quedan conectados, ¿sí? En ese espacio de conexión entre todos es que se produce la homogeneidad. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque para yo tener un ideal del yo en común con alguien más, tengo que ser igual. Y por eso es que una formación de masa nos produce como iguales, ¿sí? Este es un elemento que es muy importante, y es el elemento que me parece que es más relevante para pensar nuestra actualidad, ¿no? Porque nosotros estamos constituidos por masas, o somos parte de formaciones de masa que nos producen como iguales. Ahora vamos a ver cómo y en qué. Y luego, la doble ligazón, el proceso identificatorio y la comunión afectiva, es decir, esta libido que nos enlaza a todos por iguales, entre todos, ¿sí? Es bien interesante porque uno puede pensar, bueno, sería como un aspecto más como energético, ¿no? Que nos hace desear, que nos hace sentir, que nos hace pensar, que nos hace relacionarnos, y que tiene que ver con ser parte de una masa o unas masas, ¿verdad? ¿Cómo funcionan estos afectos? Bueno, estos afectos, esta libido, esta energía psíquica, fuerte, digamos, se organizan, nos componen, ¿sí? Nos hacen ser parte de, funcionan también sugestionando, de alguna manera, y circulan contagiando, ¿sí? Acá me parece que es el momento de pensar en la masa de consumidores, ¿no? Por eso yo decía al principio que este tema me parece muy importante para pensar la actualidad, ¿no? Porque si nosotros hemos pasado de ser ciudadanos a ser consumidores, podríamos usar esta herramienta de las formaciones de masa para pensar quiénes somos y cómo somos en determinados momentos, en determinados lugares, en determinadas situaciones, y en relación con, ¿no? Las masas hoy día funcionan con una enorme operatoria, sobre todo relacionados al despliegue o al fortalecimiento de los modos capitalistas de existencia, ¿sí? Componen estos modos de pensar en relación con
el deseo de consumir, el deseo de ser parte de, el deseo de no perderme de nada. Y aquí cualquier estrategia desplegada, por ejemplo, a través de los medios de comunicación o de las redes, nos puede servir como ejemplo para pensar cómo somos parte de las masas, ¿no? Cuando estamos atrás de los televisores o cuando estamos atrás de las computadoras, aunque no estemos al mismo tiempo y aunque no estemos en el mismo lugar, somos parte de la masa de consumidores de los medios de comunicación o somos parte de las masas de consumidores de las redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Espero con este pequeño ejemplo haber sido un poquito más clara, ¿no? Una sociedad de masas, como dicen algunos autores. Bueno, es un recorte, ¿no? Construido por un observador con una lógica de mercado, ¿no? O sea, lo que importa en una sociedad de masas, por lo menos en esta actualidad, es cómo esta lógica de mercado que nos hace a todos consumidores uniformiza, nos hace ser a todos iguales, ¿no? Y por supuesto, todos iguales también tiene relación con la diferencia aplanada totalmente. Y luego, también produce subjetivación, ¿sí? ¿Cómo produce subjetivación? Bueno, porque yo soy parte de las masas, pero a la vez las masas me constituyen. Es como dijo Freud, la masa es muy importante, ser parte de una masa es muy importante a los efectos de la constitución de mis instancias psíquicas, ¿sí? Las masas me habitan a través de los ideales del yo, ¿sí? Las masas me habitan a través de la producción de anhelos, de ideales a los que quiero seguir, ¿sí? Entonces es importante como ubicar esto para pensar estos modos de subjetivación de la actualidad. Y bueno, no quería dejar de traer esta frase spinoziana que es muy interesante, si bien es muy previa en términos temporales. Realmente la pregunta que hace de por qué los hombres luchan por su esclavitud como si se tratase de su libertad, es bien interesante porque me parece que marca estos modos a partir de los cuales nosotros, siendo parte de masas y estando constituidos por masas, dejamos de poder pensar con independencia de, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que algo de lo que estuvimos trabajando el otro día en el plenario, abrimos la boca y somos hablados por las masas que nos constituyen. Abrimos la boca y somos hablados por los medios de comunicación, ¿sí? Nos movemos en este mundo en función de ser habitados por las lógicas de consumo, por las lógicas del mercado, mantenemos relaciones amistosas, afectivas, sexuales, familiares, en el trabajo, etcétera, etcétera, diagramados por estos modos, ¿sí? Y entonces enlazo ahí lo que dijo Reich, ¿no? Los pueblos desearon el fascismo. Bueno, parece un poco intensa esa apreciación, pero tiene directa relación con esta pregunta de Spinoza, ¿no? Al final tenemos que identificar que deseamos ser consumidores, ¿sí? Porque estas lógicas de mercado, estas masas producidas, por lo menos en este mundo del capitalismo, nos hacen desear, ¿sí? Nos hacen desear ser así, nos hacen desear consumir, nos hacen desear estar atados a los medios, las redes. O alguno de ustedes nos interrogó sobre la relación con el objeto tecnológico del teléfono celular y sus aplicaciones, ¿sí? Esas son algunas preguntas para retomar en los plenarios. Y bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos con esto que vamos aprendiendo y que nos va haciendo ver cuán presos estamos de los modos, ¿no? Justo hablábamos en la reunión docente que a veces nos cuesta volver a insistir sobre sí la capacidad de obrar que también podemos tener, ¿no? A veces me encuentro como siendo muy insistente en identificar lo que nos apresa, lo que nos subyuga, ¿no? Lo que nos deja
esclavos, ¿no? de los modos de existencia. Y en verdad, claro, hay un punto donde me parece muy importante poder saber cómo estamos y quiénes somos para poder identificar lo cautivo que estamos. Pero a la vez, y capaz que acá necesito como poner un poco más de énfasis en esto, me parece que es muy importante poder identificar cómo se producen también fugas de esas situaciones, cómo también puedo producir otros modos y cómo puedo juntarme con otras y otros para poder generar otros modos de existencia. Y para eso la propuesta de Hart y de Negri es bien interesante, es una propuesta muy contemporánea. Estos dos autores son dos autores que están vivos hoy día, que siguen pensando, que siguen produciendo, tienen una serie de 3 textos que son una bomba para mi gusto, porque, bueno, porque generan condiciones para pensar la actualidad de una manera muy interesante. Son autores que han partido del marxismo, pero se han salido de ahí también para pensar otras cosas. Y bueno, tienen estos 3 textos que yo mencioné acá en la diapo: Imperio, Multitud y Commonwealth, que son 3 textos que está bueno leerlos como en esa continuidad, digamos, o más bien quiero decir uno en continuación de otro, porque son textos que se van como complementarios, ellos van generando más capas para ir pensando distintas cuestiones de la vida actual que son muy interesantes. ¿Y qué cosas plantean estos autores? Bueno, plantean elementos para analizar el mundo contemporáneo, los movimientos sociales, las numerosidades, las subjetivaciones, ¿sí? Ellos plantean la idea de interrogar las condiciones de existencia y de poder pensar qué pasa cuando las personas se reúnen, pero también cómo esas reuniones, ¿sí? Aquí estamos de vuelta en esta cuestión de lo empírico, ese conjunto de personas que se reúne también produce subjetivaciones, ¿sí? También generan, nos habitan en estas transformaciones, y entonces tenemos esta parte de lo empírico, del conjunto que se reúne, aunque la reunión no necesariamente quiere decir estamos todos en la plaza, ¿no? Reunirse quiere decir juntarse de diversos modos, ¿sí? Y en ese juntarse también me voy produciendo a mí mismo, voy produciendo movimientos, transformaciones en mis procesos subjetivos, digamos, ¿sí? Y entonces estos autores, aparte de estas cuestiones, dicen, bueno, cuando las personas se juntan, insisto, no solamente en la plaza, también se produce algo de lo común en lo que hay que poder trabajar, ¿sí? ¿Y cómo se produce esto algo de lo común? Bueno, se produce sobre todo y fundamentalmente a partir de identificarse como a partir de la singularidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la multitud para Negri y para Hart no se funda en la indiferenciación, ni en la identidad, ni en la unidad, ni en la homogeneidad, ¿sí? En la multitud yo no soy igual al que está al lado, ¿sí? Me mantengo en mi singularidad, ¿sí? Partiendo de la base de que esa singularidad que porto, que soy, puede componer algo con el otro, ¿sí? Entonces, una multitud está compuesta por muchos elementos que sobre todo componen y sobre todo actúan, ¿sí? Las multitudes para estos autores funcionan como generadores de acciones, de prácticas de transformación, ¿sí? Y no tienen un líder. A diferencia de la perspectiva freudiana, que sí requiere la masa homogénea, requiere de un liderazgo, ¿sí? En su operatoria de producción de sujetos, las multitudes no requieren de ningún liderazgo porque los liderazgos surgen puntualmente a partir de los intercambios y así como surgen, se disuelven. No se necesita alguien que lidere una multitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce en el encuentro. La multitud no permanece, no genera algo establecido de una vez y para siempre, sino que se junta para construir la operatoria de la acción, para construir el movimiento de transformación, ¿sí? Y tiene esta condición que es muy importante, de lo plural y de lo polifónico. Todos quienes integran la multitud son singularmente importantes
y a su vez reconocen la importancia de estar juntos con otros. ¿Sí? Emerge de procesos colaborativos de la producción. Es bien importante entonces esta idea para estos autores de que la multitud tiene algo de lo propositivo, ¿sí? Tiene algo de lo colaborativo que induce, que produce, que actúa, que se mueve, que empuja los procesos de transformación. Y bueno, y este último punto que ya lo mencioné, pero no está de más remarcarlo, que es que estas singularidades no quedan anuladas. A diferencia de la masa de Freud, donde se pierde algo de lo propio, porque lo propio queda tramado con todos los demás, y por lo tanto queda homogéneamente existiendo, en este caso la singularidad queda absolutamente marcada, ¿sí? No se desaparece. Cada uno sigue siendo quien es, ¿sí? Y entonces a partir de este funcionamiento de lo heterogéneo es que se pueden producir composiciones que apunten o que alienten los procesos de transformación. Si ustedes quieren, como ya hace mucho que estoy hablando y no quiero que se extienda más este video, pero me parece interesante, hay otro texto de Negri Hart que se llama Declaración, que es un texto que ellos hicieron a propósito de los sucesos que acontecieron a lo largo y a lo ancho del mundo en 2011, donde ellos muestran estos procesos de producción de multitud y de singularidad y de producción de ciertos modos de existencia, que me parece que nos alientan a pensar otros modos, que nos auxilian a pensar otros modos, que nos dan un poco de esperanzas con respecto al porvenir. Y creo que ese punto no lo tenemos que perder de vista, ¿verdad? La posibilidad de seguir pensando para alentar un porvenir mejor. Bueno, espero que la clase haya sido lo suficientemente clara. Tenemos los espacios de los plenarios como para poder abundar en detalles que hayan quedado más o menos débiles durante esta exposición. Bueno, les envío un saludo y espero que estén todos bien.